Sí, yo sé que efectivamente en algún punto sé que te has enfrentado con un montón de datos sin saber ni siquiera por dónde empezar, porque sí, porque efectivamente en este mundo de las ciencias de datos, del análisis de datos, es una situación bastante más común de lo que parece. Pero hay una herramienta que nos puede convertir esa montaña aparentemente intransitable de información en un camino claro hacia el conocimiento valioso. ¿De qué estamos hablando? Del análisis exploratorio de datos o EDA, Exploratory Data Analysis, por sus siglas en inglés. Así que vamos a comenzar. El EDA es una fase crítica en el proyecto, en cualquier proceso, mejor dicho, de análisis de datos, que nos permite a los científicos de datos y también a los analistas de datos comprender mejor las características fundamentales de los datos, identificando patrones y anomalías. Además que nos ayuda también para formular hipótesis basadas en los insights visuales y también estadísticos. Esto no es solo un proceso crucial para proyectos grandes y complejos, también es fundamental para proyectos más pequeños donde cada dato cuenta. Así que a través de técnicas de visualización de datos y también de estadísticas descriptivas, el EDA nos va a ayudar a tomar decisiones informadas sobre cómo proceder en nuestros proyectos de análisis de datos. Pero, ¿qué herramientas y técnicas específicas podemos utilizar para un EDA efectivo? Así que acompáñame en este recorrido donde sí, efectivamente vamos a desglosar todo lo que necesitas saber para aplicar un EDA por ti mismo y también convertirte en un experto en descifrar los secretos de tus datos. Así que empecemos. Primero, ¿qué es el EDA? ¿Qué es esto del análisis exploratorio de datos? El análisis exploratorio de datos comúnmente, como ya lo hemos dicho, se conoce como EDA. ¿Esto qué es? Es el proceso mediante el cual los científicos de datos y los analistas de datos exploran conjuntos de datos de manera visual y estadística para entender características fundamentales y también patrones ocultos antes de hacer cualquier análisis formal. Su objetivo principal, en este caso, es maximizar el insight de un conjunto de datos y asegurar que las decisiones tomadas más adelante en el proceso analítico sean informadas y también fundamentadas. Pero para dar una visión más clara de lo que es, vamos a ver un poquito de historia. Sí, un poquito de historia. Tranquilos que esto no es nada aburrido. El concepto de EDA, en este caso, fue popularizado en la década de los 70. ¿Por quién? Por John Tukey. ¿Quién es este señor? Un estadístico estadounidense. ¿Qué es lo que hizo? Nos propuso un enfoque más exploratorio hacia los datos que, en contraste con los métodos estadísticos más formales y confirmatorios que predominaban en ese tiempo, Tukey argumentó que permitir que los datos hablen, digamos, hablen entre comillas, podía revelar patrones y conexiones que no se habían considerado previamente. Pero, ¿cuáles son los componentes del EDA? Tenemos 4 principales: visualización de datos, estadísticas descriptivas, análisis de componentes principales, que sí, efectivamente, ayer subimos un video sobre PCA. Así que si pueden, lo van a checar. Está súper bien, está explicadito. Chévere. Y por último, el 4, que serían gráficos de dispersión y también correlaciones. Ahora, desglosemos estos paso a paso. Primero, visualización de datos. ¿Esto qué es? Son herramientas como gráficos de barras, histogramas y también mapas de calor que nos van a ayudar a visualizar distribuciones y relaciones en los datos. Las estadísticas descriptivas son sumarios numéricos como la media, la mediana y la desviación estándar. ¿Qué es lo que nos hacen? Que nos proporcionan una comprensión rápida de los centros y también de las dispersiones de los datos. El análisis de componentes principales es una técnica que nos reduce la dimensionalidad de los datos, destacando las características más importantes. Y por último, los gráficos de dispersión y las correlaciones. Estas que hacen, examinan las relaciones entre variables y nos ayudan a identificar tendencias y también anomalías. Pero, además de todo esto, el EDA es una herramienta indispensable. O sea, en la caja de cualquier científico de datos, de cualquier analista de datos, es una herramienta indispensable. ¿Por qué? Porque nos proporciona un enfoque
pragmático y también creativo para el análisis preliminar de los datos. Ahora, este proceso no solo nos clarifica el camino hacia el análisis más complejo, sino también nos incrementa la eficiencia del proyecto al revelar una estructura subyacente de los datos, aunque pues facilitando decisiones informadas sobre los métodos analíticos que se van a aplicar. Pero, ¿qué herramientas vamos a utilizar para realizar un EDA de manera efectiva? Divididas en 3 partes, ¿listo? Pero en este mundo del análisis exploratorio de datos, nosotros obviamente pues disponemos de herramientas adecuadas que pues son cruciales para descifrar los patrones y las tendencias que están escondidas en estos datos. Aquí, ¿qué voy a hacer? Pues te voy a presentar algunas de estas herramientas que son las más utilizadas por los profesionales en las ciencias de datos, en el análisis de datos, y también en conjunto con cada herramienta de estas, cómo se puede emplear. ¿Listo? Así que vamos a ver primero Python y sus librerías asociadas. ¿Cómo qué? Como Pandas, Matplotlib, Seaborn y NumPy. ¿Pandas qué hace? Pandas es una biblioteca de Python que nos ofrece estructuras de datos y operaciones para manipular tablas numéricas y series temporales. ¿Esto para qué es ideal? Pues para la limpieza y la transformación de grandes volúmenes de datos. Ahora, Matplotlib y Seaborn son herramientas poderosas para crear una variedad de visualizaciones de datos, mientras que Matplotlib nos proporciona una base sólida para construir visualizaciones personalizadas. Seaborn, por ejemplo, trabaja con una interfaz de alto nivel para dibujar gráficos estadísticos de manera, digamos que intuitiva y atractiva, sexy. NumPy es utilizado para operaciones matemáticas complejas y también para manejar grandes arrays y matrices de datos con eficiencia. R, por otro lado, tiene varios paquetes. ggplot2, que es basado en la gramática de gráficos. Este paquete lo que nos hace es permitirnos a los usuarios crear gráficos complejos y también multivariados de una manera estructurada y coherente. Otra de sus paquetes es el dplyr o dplyr, digámoslo así. Este es esencial para la transformación de datos en R. Lo que nos hace es facilitarnos la manipulación de datos, o sea, como selección de variables, filtración de observaciones, agrupación y también resumen, de una forma clara y también eficiente. Por otro lado, tenemos a TIDYR, TIDYR. Este lo que nos hace es ayudarnos a los científicos de datos y a los analistas a organizar datos en formatos limpios y también comprensibles, lo cual pues es vital para un análisis eficaz. Ahora, en cuanto a ambientes de desarrollo, podemos encontrar Jupyter Notebooks, RStudio, Google Colab clásico y también Databricks, que Databricks también se construyen este tipo de EDAs. Pero sigamos un poco más adelante y vamos a ver cuáles son los pasos prácticos para aplicar un EDA efectivo. En un proyecto de EDA, lo que tenemos nosotros son 5 fases que se podrían dividir de forma más generalizada. Ahora, estas no solo son unas etapas preliminares para el análisis de datos como tal, sino también una práctica integral que nos puede definir tanto la dirección y la eficiencia de todo proyecto de análisis. Aquí lo que vamos a hacer, como ya lo mencionamos, sería desglosar estos pasos prácticos y esenciales para aplicar un EDA de manera efectiva en todos tus datos. Comenzamos con ¿qué? Con la selección de los datos. Ahora, antes de sumergirnos nosotros en cualquier forma de análisis, es crucial seleccionar el conjunto de datos correcto y también las variables que serán analizadas. ¿Esto qué incluye? La identificación de variables de interés que son relevantes para las preguntas de investigación específica, el proceso de selección que debe ser meticuloso para evitar el sesgo y también garantizar la representatividad de datos. Seguido a esto tenemos la limpieza de datos. La limpieza de datos es obviamente uno de los pasos más importantes de este EDA. ¿Por qué? Porque esto puede incluir la eliminación de datos faltantes o incorrectos y también la corrección de errores de formato, la consolidación de fuentes de datos múltiples y etc. Ahora, una base de datos limpia y bien organizada es lo que nos va a hacer
o es mejor dicho, la materia prima esencial para un análisis efectivo. Continuamos con el análisis univariado y bivariado. Como parte del univariado, se comienza analizando cada variable individualmente. Esto puede incluir calcular estadísticas descriptivas como la media, la mediana, el rango y desviación estándar, y también visualizar los datos mediante histogramas o gráficos de caja para entender las distribuciones. Por otro lado, el análisis bivariado es el siguiente paso para explorar las relaciones entre pares de variables. Ahora, esto incluye la creación de gráficos de dispersión, en este caso para variables cuantitativas, o tablas de contingencia y gráficos de barras para variables categóricas. También es crucial calcular los coeficientes de correlación para evaluar la fuerza y la dirección de las relaciones. Como paso quinto, tenemos la interpretación de los resultados y la documentación de los resultados. Ahora, finalmente, cada hallazgo y patrón detectado que nosotros lo hagamos mediante EDA debe ser interpretado. Esta interpretación se debe alinear con los objetivos del proyecto y puede ofrecer también insights que van a ser valiosos en las etapas posteriores del análisis de datos o la toma de decisiones empresariales. Por el lado de la documentación, también es fundamental tener una documentación adecuada de todos los análisis, decisiones y también hallazgos. ¿Esto qué hace? Que no solo nos facilita la revisión y la validación de los resultados por parte de otros o de terceros, sino que también nos proporciona un registro histórico que puede ser invaluable para futuros análisis de proyectos de seguimiento. Y finalmente tenemos la preparación para análisis avanzados. El EDA a menudo nos revela la necesidad de análisis adicionales, de ir profundizando cada vez más. Por ejemplo, si se detectan relaciones interesantes entre variables, podrían requerirse modelos predictivos para explorar estas relaciones más a fondo. La preparación para estos análisis avanzados implicaría asegurarse de que los datos están correctamente formateados y listos para técnicas más complejas como ya sea el modelado estadístico o el aprendizaje automático. Adoptar un enfoque que sea estructurado y metódico en el análisis exploratorio de los datos no solo nos va a ayudar a descubrir los insights que van a estar ocultos, sino que también nos va a asegurar que las decisiones basadas en datos sean confiables y que sean sólidas. Pero ya finalizando con esto, ¿qué tenemos como conclusión? O sea, como conclusión, ¿qué sucede? Que con lo que he visto hemos hecho un recorrido corto pero fascinante a través de lo que es el EDA, el análisis exploratorio de datos. ¿Desde qué? Desde comprender sus fundamentos y las herramientas hasta aprender también cómo aplicarlo paso a paso en los proyectos de datos que tú tengas. La habilidad de realizar un EDA efectivo es una habilidad indispensable, como ya sabemos, en la caja de herramientas de cualquier científico de datos y de cualquier analista de datos, ya que nos proporciona una base sólida para un análisis complejo y también decisiones informadas. Como recap, ¿qué tenemos? Que el EDA es esencial para entender los datos antes de cualquier análisis formal. También que las herramientas como Python y R y con sus respectivas librerías de paquetes son cruciales para un EDA efectivo. Y los pasos prácticos que incluyen la selección, la limpieza, el análisis univariado y bivariado y la interpretación de resultados también son fundamentales para que un EDA sea exitoso. Así que recuerden que la práctica constante y también la experimentación con diferentes conjuntos de datos son claves para que tú puedas dominar un EDA efectivo. Cada conjunto de datos es único y también cada análisis que tú realices te va a revelar nuevos desafíos y oportunidades para aprender. Cada conjunto de datos es diferente. Si bien las técnicas que tú tienes a la mano van a ser las mismas, el proceso de realizarlo y de estar de lleno dentro de un análisis exploratorio de datos va a ser diferente para cualquier conjunto de datos. Y esta práctica constante es lo que te va a hacer dominar este EDA. Así que ya sabes, aquí están mis redes sociales, me pueden encontrar en LinkedIn, mi contacto, la página web también la pueden checar, todos los enlaces van a estar en la descripción y recuerden, el conocimiento es poder, pero aplicar el conocimiento es lo que nos hace verdaderamente poderosos. Cuídense, un abrazo, nos vemos.